Hola Remolonis, bienvenidos al video especial de Minty y Ñamo. ¡Arr! La colaboración que nadie pidió, pero se las entregamos. Los gorditos mágicos se juntaron a desvariar con nuestros chusmeríos paranormales de señoras de campo. Así que preparen la reposera, el mate, los bizcochitos y el azúcar quemada, que hoy nos pondremos bombastic. Antes que nada les comento que Minty tiene su propio canal, así que suscríbanse, que también cuenta story times como yo y se los recomiendo mucho. En la caja de descripción están todas sus redes sociales, así que síganlo porque es un capo y lo adoro. Muchas gracias, Tilín, te quiero mucho. Y sí, esto es una secuencia de historias de terror. Así que más vale que se copen y se suscriben al canal de Ñamito, porque si no les voy a mandar al pomberito. Sonidos de Tucumán, arre, en fin, ¡comencemos! Yo vengo a contar una historia bastante personal ahora, la verdad. Espero que se sienten y tomen un tecito. Todas las noches, alrededor de las 4 o 5 de la mañana, cerca de la acequia que queda cerca de mi casa y frente a la ruta, se pueden observar a distintas personas vagar por ahí. Es cierto que muchas veces se las puede confundir con personas normales, pero lo cierto es que muchas veces se pueden observar a personas vestidas con vestimentas que no son de esta época. En esa ruta se vieron millones de accidentes, los cuales tomaron la vida de muchas personas yendo a su trabajo o al aeropuerto. Y durante mucho tiempo se dijo que esa acequia guardaba y preservaba el alma de millones de personas fallecidas en esa ruta. Y de hecho a mí me tocó experimentar una escalofriante situación con una de esas. Eran las 6 de la mañana aproximadamente. Me tenía que ir hacia la capital y una vez frente a la ruta, algo me provocó como un escalofrío horrible en la nuca. Me doy la vuelta y observo un hombre parado, con ropa de gaucho, que sin titubear se acercó y me preguntó: «Hijo, disculpa, ¿no sabes dónde queda la plaza?». Yo me quedé extrañado, pues realmente la localidad en la que vivo es muy pequeña y la plaza queda literalmente a unas pocas cuadras de donde estábamos. Les digo con paciencia y con un poco de miedo, porque estaba yo solo, desconocido en la ruta, y además el señor tenía un semblante como que de nostalgia, algo tétrico, como si estuviera fuera del lugar. El hombre me agradece y justo cuando estaba por despedirlo, veo que el colectivo que me lleva hacia el centro estaba llegando, por lo que aparté la mirada un segundo del señor y cuando vuelvo a verlo, se desvaneció frente a mí. Quedé pálido y lo único que atiné a hacer fue levantar la mano para tomarme el colectivo, y durante todo el viaje me persiguió lo que me había pasado esa mañana en la ruta. Al volver a la noche todavía tenía miedo de volver a encontrármelo en la oscuridad, o quizás si pasaba por la plaza y encontrármelo ahí sentado. Lo cierto es de que no soy el único que se le apareció a este señor, y si un gaucho con boina roja y cinturón roja se te topa y te pregunta por una dirección en la ruta, puede ser que te estés encontrando con el gaucho de la ruta 305. La primera historia que les voy a contar es una historia muy especial porque me la cuenta mi abuela. Esta es una historia de campo, así que ya sabrán más o menos esas historias legendarias de nuestros antepasados que eran muy extrañas, pero bueno, yo se las quiero compartir. Esta historia comienza así. En el campo, vaya a saber dónde, había un árbol muy viejo y muy grande. En las raíces tenía un agujero y ciertamente desde lejos se veía bastante tenebroso, y la verdad es que tenía como un aura maligna. De un momento para el otro, en la noche, en el campo, en el lugar donde se encontraba ese árbol frondoso, se empezaron a escuchar llantos de bebé. Era un llanto desgarrador que incomodaba mucho a los dueños del terreno, quienes estaban completamente asombrados de lo que estaba pasando de un momento a otro.
Varias veces investigaron para ver si encontraban algo, pero nunca encontraron nada. No había ningún bebé en ninguna parte y no sabían de dónde provenía ese llanto. No había nada. Los dueños del terreno sospechaban que habían abandonado algún crío porque era una época de mucha malaria en ese pueblo. Acordaron salir a revisar de día si había algún bebé en el terreno. Y nuevamente caminando hacia el frondoso árbol, sintieron una sensación fea en el cuerpo. Tomaron valor y caminaron directamente al mismo. Al asomarse al agujero del inmenso árbol y ver dentro, notaron que habían unos pequeños huesos envueltos en una manta muy maltratada. Parecía que estaba ahí hacía meses. Los huesos estaban un poco enterrados y desgastados. No se sabe bien si el pequeño murió ahí o si abandonaron su pequeño cuerpo, pero el estado del mismo no coincidía con los llantos que se escucharon y el pequeño esqueleto dentro del árbol. Los dueños de este campo llamaron a un sacerdote y le dieron una santa sepultura a esos huesos. El sacerdote comentó que seguramente la mamá lo abandonó cuando el bebé estaba moribundo. Estamos hablando de una época muy antigua donde realmente las madres muchas veces no sabían qué iba a pasar. Tal vez él aún no sabía que tenía que irse al cielo. Cubrieron los huesos del bebé con agua bendita y una manta nueva. Le colocaron una linda lápida y rezaron mucho para que el bebé encontrara el descanso eterno. Desde ese día ya no se escucharon los llantos de bebé en el campo. Los dueños de este lugar creen que el bebé lloraba para que lo encuentren, pues parecía que había estado muchísimo tiempo solo en el frío árbol. Por suerte, el bebé ya descansa en paz. ¿Qué les pareció la historia de Remolonis? Es un poco melancólica, sí, es realmente de otra época. Me parece muy mágica esta historia. Es uno de los mejores relatos que recuerdo de mi abuela, que son geniales. La siguiente historia la va a contar mi precioso colega Minty, así que disfruten mucho de su historia. Taca, taca, tucu, taca. Vamos con la historia de Minty. Les cuento algo que me pasó cuando yo era más chiquito y que es algo que se cuenta en mi familia también. Como ya dijimos, historia de campo, ¿ah? Resulta y resalta de que mi mamá vendía teléfonos por una época. Era muy extraño realmente tener teléfonos con flash, teléfonos con cámaras de buena calidad. Era algo complicadísimo, ¿no? Y ella solía juntarse con una tía, que le vamos a decir la tía Joaquina. Se juntaban para pijamear, para poder hablar, para qué sé yo, tomar unos matecitos, discutir toda la noche, ver alguna película y nada más. El tema es de que mi mamá dice: che, Joaquín, mira, acá tengo este nuevo celular que te va a encantar, porque tiene algo que es nuevo, es flash, es para sacarse fotos en la oscuridad. Mi tía Joaquín, ella tranquila, así, diciendo: bueno, probemos, qué sé yo. Apaga todas las luces de su cuarto y posa con mi mamá en medio de la oscuridad. Pero ustedes no saben lo que pasó. Los va a dejar boquiabiertos. Resulta y resalta que cuando mi mamá observa el teléfono, lo saca a relucir al archivo, puede observar cómo en el hombro de mi tía se hacía parado un duende que se reía de par a par, haciendo un hola hacia la cámara. Tenía una mirada tétrica, los dientes puntiagudos, tenía ojeras gigantes y tenía la barba toda destruida, toda peluda y descascarada. El hecho es de que mi tía y mi mamá quedan pálidos porque no sabían qué es lo que estaba pasando, hacer una foto en medio de la oscuridad. Al principio pensaban de que capaz era algún bug de la cámara o algo por el estilo, pero al parecer había mucho más detrás. Resulta que mi tía todo el tiempo soñaba con duendes, con hadas, con faes naturales, ¿no? Muy presentes del folclore argentino, ¿no? El pomberito, alma mula, etcétera. Pero el asunto es de que ella todas las mañanas soñaba con ese duende. Y parece ser que ese duende se había enamorado de ella. Ustedes dirán: ¿cómo que se enamoró el duende de ella? Bueno, aunque no lo crean, es demasiado común. Mi mamá, luego de observar esta foto, se dispuso a buscar en foros de internet y en personas del barrio más información respecto a los duendes, porque realmente estaba muy preocupada debido a que por haber ocurrido este suceso de la fotografía, a mí, siendo chiquitito, algo me tiraba debajo de la cama.
y yo siempre aparecía a un costado llorando y mi mamá preocupada porque decía qué es lo que había pasado. Pero parece ser de que la foto había despertado la ira de ese duende. Mi mamá, buscando esa información por muchos lugares, encontró una señora que le dijo: lo que sucede es que ese duende no quiere que sepa de su presencia, y ustedes están haciendo una gran blasfemia al presentar a este duende como si nada. Mi mamá, cansada, asustada y con el Cristo en la boca, lo que se le ocurre es preguntarle cómo hacerse para deshacerse del duende, porque no podía estar un segundo sin cuidarme porque este duende me tiraba debajo de la cama. Parece ser que me quería llevar con él. Es por eso que mi mamá le pregunta a esta señora un ritual para poder deshacerse del duende, y la mujer le dice: vos tranquila, vas a agarrar una bolsita y vas a colocar monedas y las vas a dejar justo afuera de la casa de tu prima. Y mamá se queda medio extrañada y dice: pero ¿cómo que al frente de la... ¿por qué? Y ella le dice: vos hacedme caso, si la bolsita desaparece, significa de que te deshaciste del duende. Mi mamá no tenía nada que perder, así que fue y lo hizo. Justo a la tarde, a las 7 de la tarde, dejó una bolsita llena de monedas afuera de la casa de mi tía, y a la mañana siguiente ya no estaba. Por lo que mi mamá dice: bueno, parece que funcionó. Y justo esa noche no me había pasado nada. Luego mi mamá vuelve a preguntarle a la mujer esta qué es lo que había hecho, qué es lo que había pasado, y la señora cuenta: la persona que se llevó esa bolsita de monedas se llevó al duende consigo. Pero vos quédate tranquila, que no va a pasar nunca más nada. Así que ya saben que si encuentran una bolsita de dinero en la calle, o encuentran moneditas, encuentran dinero, tengan mucho cuidado, porque no saben qué pueden llevarse con ese dinero encima. Nada, espero que les haya gustado este relato misteriosamente misterioso, de miedo, de terror, de duende, de Tucumán. No, nada, pero es mucho miedo. Yo me acuerdo de que encima siempre es algo que se habla en mi familia, como que cuando estamos todos juntos a la hora de cenar, a la hora de comer, nos ponemos a contar estas historias de terror. Y esta en específico es como la best seller de todas las historias de terror que contamos. Evidentemente, ir en el campo te pone siempre en una posición en la cual te vas a encontrar con criaturas fantásticas, ¿no? Y yo he experimentado en carne propia lo que es ver un duende, fantasmas o más cosas por el estilo. En fin, ¿qué tal les va gustando el video? Está bueno, mucho miedo. Siguiente historia del Tilín. Esta historia simplemente la vamos a llamar La Niña Rubia. Por cierto, si son personas sensibles, les pido que tengan un poco de precaución. Mi bisabuelo llevaba en carreta a mis abuelas y a varios niños del barrio. En el camino subían más chicos de diferentes casas y que iban a diferentes colegios. En una de las zonas más marginales, en la casa más pobre, se subía una niña de 6 años. Era una niña hermosa de cabello rubio y dorado, de la cual entre los nenes se decía que ella era rara. Los nenes no la querían mucho, se decía que hablaba sola. Mi abuela, intrigada, le preguntó: ¿por qué hablas sola? La pequeña le respondió que ella estaba jugando con su pequeña cabra blanca. La nena decía: ¿que no la ves? Pero mi abuela no vio nada. Tampoco le respondió porque le dio un poco de miedo. Las cosas que decía esta nena y cómo se comportaban creo que asustaba al resto de los niños, o algo tal vez percibían. Varios días después, cuando pasaron a buscar a la niña en la carreta, la ven saliendo refunfuñando de la casa, moviendo los brazos intentando alejar algo que supuestamente la estaba molestando. Mi abuela nuevamente le pregunta qué era lo que le estaba pasando, y la nena, muy frustrada, le decía que era la cabra que le tiraba de la ropa y que la mordía y que no podía sacársela de encima, que todo el tiempo la estaba molestando. En efecto, todos vieron que la nena era sacudida por algo invisible, y todos pudieron ver que la niña también tenía magullones, marcas, mordeduras, raspones, pero realmente nadie hizo nada. Muchas veces la gente, por temor o por no entender o no involucrarse en algo que no entienden, simplemente hacen oídos sordos. Eran niños también lo que estaban viendo y nadie hacía nada. Era un pequeño pueblo, era otra época. Esta historia continúa con su familia, lo cual empezaron a ser acechados por una entidad paranormal muy activa en su vivienda. Lo de la cabra era como la punta del iceberg, ya que comenzaron a ocurrir cosas aún mucho más aterradoras. Las alacenas de la cocina estallaban,
caían las copas. La cama se sacudía, se elevaba, rechinaba y se sacudía por la habitación. Las puertas se abrían y se cerraban, asustándolo. Y toda la noche la nena era acosada por una entidad que la arrancaba de la cama, la arañaba en el cuerpo y no la dejaba dormir. La nena lloraba y la familia, muy asustada, se juntaban todos a dormir en la misma habitación. El papá, muy estresado porque no entendía qué era lo que estaba pasando realmente, abrazó fuertemente a su hija, quien seguía diciendo que la cabra se la quería llevar, una cabra que nadie podía ver. Esta maldita cabra que nadie podía ver los estaba aterrorizando. Ni bien apagaron las luces, comenzaron los gritos de socorro. ¡Papá, me quieren llevar! El papá abraza a su hija y en la oscuridad él y la mamá sentían cómo la jalaban de las piernas por fuera de la cama. Volvían a encender la luz y no había nada, pero cada vez que volvían a apagarla ocurría lo mismo. Algo desde la oscuridad intentaba llevarse a la niña. Este papá, totalmente enloquecido, gritaba en la oscuridad: ¡que se le aparezca! ¡Que se le aparezca el que esté intentando llevarse a su hija! ¡Que se enfrente a él! El padre, en la oscuridad, comienza a lanzar puñetazos en las tinieblas de la habitación. De repente, con sus dos manos, logra sostener fuertemente dos cornamentas. La criatura que estaba robando su hija era una cabra parada en dos patas, con una cabeza enorme y unos cuernos gigantes y los ojos rojos que brillaban en medio de la oscuridad. La madre rápidamente enciende la luz y pueden ver completamente la figura satánica que estaba frente a ellos, peleando con el padre para poder proteger a su hija. Esa imagen demoníaca los aterró, pero ellos hicieron todo lo que pudieron para poder quitarle de las manos a esa cabra. Pero ese humanoide diabólico lanza una carcajada espeluznante que hace retumbar toda la habitación y los padres sienten como se les congela la piel del miedo, del terror. Este humanoide, con un solo manotazo, lanza la cama por los aires y hace caer a los padres al suelo. La madre y el padre caen y se reincorporan rápido porque estaban en medio de una pelea definitiva. Corren en la cama y se dieron cuenta que el demonio cabra ya se había llevado a su hija. Había desaparecido esa pequeña. El terror, la confusión, el dolor se apoderó de esa humilde casita. Esa noche, un ser oscuro les arrebató a su pequeña hija. La niña no apareció nunca más. Mi abuela, que es la que me cuenta esta historia, se acuerda del revuelo y todo lo que fue. Dice que ella vio los moretones de los padres, de la pelea que tuvieron. Se sabía que la nena había estado jugando con una cabra y tal parece era el diablo el que estaba intentando llevársela. Todos creían que la nena solo estaba jugando, por eso nadie le prestó atención. Pensaban que solo era muy imaginativa, pero resultó que todo lo que estaba pasando en esta familia era real. El diablo les robó a su hija. Y como todas las historias que me contó mi abuela, que las escuché miles de veces en cenas familiares, obviamente yo le creo. Y hoy se las comparto a ustedes. Una gran y verídica historia de miedo. Las historias de Ñedo me dejaron escalofriado. La verdad que es una banda. Pero en fin. Estas fueron mis aterradoras historias de octubre, el mes del miedo, Remolonis, que al fin llegó. Acá están los miembros de YouTube, que por cierto, si no fuera por ellos, yo no sería nada y les agradezco un montón por ayudarme. Se pueden hacer miembros de YouTube para disfrutar de los beneficios de los Remoloni. Y eso, estoy muy feliz de estar activa en YouTube nuevamente. Espero que disfruten un montón las nuevas historias y los videos que estoy haciendo activamente en YouTube. Espero que lo disfruten un montón. Por favor, comenten y compartan, que me ayuden un montón. Dejen un like y un comentario, que ya saben cómo funciona papá YouTube, para que nos quiera un poco más. Y bueno, eso, yo soy Ñamo Sugihara. También les comento que hay listas de reproducciones que pueden ver para maratonear muy fuerte. Y eso es todo, Remolonis. Les agradezco un montón por ser parte de este proyecto precioso que es Bebé Pine. Los quiero un montón. No se olviden de seguirme en mis redes sociales y también seguir las redes sociales de mi amigo Minty. No olviden también seguir su arte. Minty, muchas gracias por esta colaboración. Te quiero un montón. Me voy despidiendo con mucho cariño. Muchas gracias, Ñamo, por la colaboración. Espero que les guste mucho esta colaboración hecha con mucho amor, mucho cariño y mucho miedo. Porque octubre es el miedo del terror y de los furros con calabazas encima. Así que nada, besos y no, dejo mis redes sociales abajo. Bye bye. Y bueno, Remolonis, nos vemos en el siguiente video. Bye bye.